diversidad de opiniones va a haber aquí. Para mí el Perlío justo, aunque lo justo para mí sería que se suspendiera la liga, se anulara y se volviera a empezar de nuevo. Pero bueno, la federación decidió eso y el Perlío justo, el Maniños para mí no tan justo, porque nosotros estábamos ahí y quedaba una segunda vuelta que iba a ser bonita y se iba a disfrutar y quién sabe, ¿sabes? Podríamos llegar a poder haber ascendido nosotros, pero en caso de que nosotros estuviéramos segundos, también nos gustaría que pasara lo que pasó, entonces aguantarse. Para mí sí, egoístamente hablando, para mi forma de pensar y pensando en mí, sería un fracaso no ascender. Luego que las cosas ya durante la temporada te pueden salir mejor o peor, pues ya hay que vivirlo. Pero dándose cómo va a ser la liga y los equipos que hay, lo más importante yo creo que ya se fue, porque ascendieron y... A ver, está el Naraío, que siempre te da guerra, me dirás que es complicado. Y a ver, hablan de dos equipos nuevos y luego lo que queda siempre hay campos jodidos por ahí. Días de lluvia y frío y... El Neda, pues, a ver, es un equipo que no contaba yo llegar a estar nunca. Enfrentamientos con ellos en el Val, que siempre había jaleo y había rifirrafes, pues, a ver, piensas, bueno, nunca voy a llegar a estar ahí. Pero bueno, amigos, cosas que pasan y acabas llegando aquí. Y llevo 7 años y creo que me va a costar salir de aquí. Ya te amoldas aquí al club y estás al lado de casa y estoy bien. Es bastante importante para mí el Neda y espero seguir aquí. Buena pregunta. A ver, quedaba una segunda vuelta muy larga. Es lo mismo que decía antes, hay campos, nos quedaba ir a Naraío, a Maniños. A ver, iba a estar complicado, pero no hay nada imposible. Entonces, jugando y tal, pues yo creo que cada día estábamos mejor y, ¿por qué no? Podríamos haber llegado. Es un dilema que tengo cada año. Siempre te preguntas, guau, estás cansado, sales de trabajar y venir a entrenar. A ver, eso te cansa. El lunes y el martes no, pero el jueves cuando tienes que venir y salir a trabajar y venir a entrenar y el viernes volver y el sábado ir a trabajar, ahí se te pasan muchas cosas por la cabeza y todo cansa. Pero bueno, el confinamiento me pegó duro y creo que voy a disfrutar algo más del fútbol porque, visto lo visto estos 3 meses, no pensé echar tanto de menos el fútbol y ¿por qué no seguir disfrutando de esto? A ver, los más tardones, Óscar Ares, sin duda, que parece que se está comiendo, haciendo la merienda desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 que llega a entrenar, estamos todos fuera y él aún está llegando. Y luego el enano, Lindy, que bueno, le gusta también. Pero bueno, últimamente estaba llegando bastante puntual. Y luego los más graciosos, Capi, que es el payaso del vestuario, está todo el día boreando, jajaja, se ríe él solo, siempre está buscando la puya a todo el mundo y creo que dio un buen ambiente al vestuario. Y luego Kame también, siempre está con sus bromas y es un buen compañero de banco que tengo siempre a mi lado y pues quizás sean los dos más graciosos del equipo. Fueron buenas incorporaciones, chavales jóvenes que con ganas de jugar, vienen de disfrutar de una categoría buena como primera y a ver, vienen a segunda regional y es una categoría para ellos, para que demuestren lo que saben y que vengan a aprender también de los mayores. Entonces, aportaron un buen rollo, se adaptaron muy bien y rápido y nos dieron mucho. Mejoró mucho el equipo y espero que siga mejorando. Aquí, pues, a ver, ascendiendo Perlío y Maniños, pues
a ver, se queda un poco escaso. No quiero discriminar a nadie, ni a ningún club, ni a ningún jugador, porque hay grandes jugadores en la categoría. Pero no me quiero mojar y entonces voy a decir que el bloque del Neda, ¿sabes? Somos todos buenos y somos los mejores. No hay nada más que decir. Aquí te das cuenta con el paso de los años. Cuando eres pequeño vas a jugar. Yo estuve 7 años en el Canido y luego me fui al Val, jugué Liga Gallega durante 4 o 5 años. Y, a ver, disfruté. ¿Que pude haber disfrutado más? Sí, las malas compañías, que no son culpa de ellas, que en realidad es culpa tuya que tú te unes a esas malas compañías. Y yo qué sé, dejas de disfrutar de lo que realmente te gusta. Pero bueno, no me arrepiento de nada. Llegué a jugar en preferente con el Val y estuve en el Racing, en Nacional. Yo el fútbol lo disfruté. ¿Lo pude haber disfrutado más y de otra manera? Pues sí, para qué mentir. Pero no, me quedo tranquilo con lo que hice. Es que el frío y la lluvia no son mis mejores amigos, la verdad. Yo aquí en Neda entreno todo el año en chándal y térmica, camiseta, sudadera, chubasquero, ¿sabes? Yo me amanto, yo frío no paso. Si hace falta me pongo un abrigo que entreno igual, ¿eh? Por eso no preocuparos que yo frío no paso. Pero sí, sí que influye. Un día que llueve, yo qué sé, igual te toca Meirás o Vilaboa, un campo embarrado, de hierba natural que te pesan hasta las botas, ¿sabes? Pues claro que influye. Y ahora, acostumbrado a esto, al campo sintético, pues, a ver, juegas en un campo sintético y llueve, pues, oyes, no lo llevas tan mal, pero jugar en un campo de hierba natural y que llueve y haga frío, para mí es una fuera del partido. Es que hizo esta pregunta es para matarlo, pero bueno, me salva muchas veces. Mi gran compañero de banda y es, a ver, no es que sea nulo, pero no me gusta defender. El que diga que le gusta defender, yo le hago una medalla mañana y al mejor defensa se la doy. A mí no me gusta defender y nunca me gustó, tampoco me gusta correr. Para mí correr es de cobardes y en el fútbol correr es de listos. ¿Sabes? Tú sabes cuándo tienes que correr. Yo no voy a correr en todas las jugadas, ¿no? Porque sé que en todas las jugadas no me va a llegar la pelota. Entonces, yo sé cuándo puedo pedir la pelota porque puedo correr, ¿sabes? Entonces, correr para mí, siempre lo digo, se lo dije a los niños que entrené y todo, y para mí correr es de cobardes. Hay momentos puntuales donde tienes que correr, pero yo correr lo mínimo. Pues aquí en Neda el partido que más me gustó y más me marcó quizás fue el primer año que llegué aquí a Neda, que ganamos la liga y ascendimos. Fue una liga durísima. Lo pasamos mal, estuvimos segundos mucho tiempo, luego el Cedeira empezó a pinchar y al final nos metimos ahí. Y un partido aquí en Neda, contra el Mugar 2B, duro, feo, 0-0 todo el partido. Y sabíamos que el Cedeira había perdido en casa. Y si ganábamos éramos campeones, en el descanso ya lo sabíamos. Y salimos con muchas ganas a la segunda parte y aún así metimos en el 93 el 0-1, lo metí yo y, a ver, primer año que llegas a Neda, nuevo, sin saber, o sea, sin contar que nunca vas a llegar a venir aquí y todo el año rajándote, pum, 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 y llegar y meter tu gol de la liga y callar muchas bocas aquí a la gente, pues me gustó y me marcó mucho ese gol.